Cuando yo digo el Señor les bendiga, siempre me acuerdo cuando antes de Cristo mi esposa y yo visitábamos la cárcel. O sea, hace muchos años. Y me acordaba de un coro, que no lo voy a cantar porque de pronto me excomulgan, que los presos siempre decían: no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Entonces, cada vez que en la calle alguien me dice Dios le bendiga, yo no le contesto, porque yo no sé de cuál Dios me está hablando. Yo no sé cuál me está hablando, pero cuando hablo con un hermano y me dice el Señor le bendiga, amén. Porque no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Así que, mis hermanos, Padre, tú eres nuestro Padre, que estás en el cielo y en la tierra. Porque tú formaste todo, tú lo creaste todo para la gloria de tu nombre. Y nosotros no somos dignos ni siquiera de mencionar tu nombre, Señor. Por favor, Señor, en esta hora, como acostumbramos en nuestra congregación, vamos a aprender de tu palabra. No tenemos más que nos en tu nombre, porque tú mismo dijiste, Señor Jesús, que nos dejabas el Espíritu Santo, el Consolador, quien nos guiaría a toda verdad, Señor. Por eso encomendamos estas palabras que me permitiste escribir en estas hojas, para que tu Espíritu Santo las tome como una flecha y las impregne en nuestros corazones, porque no es solamente para mis hermanos, sino para mí mismo, Señor, como me ha administrado durante todo este tiempo que he estado preparando esta enseñanza. Amén. Y yo a veces soy muy controvertido en expresiones que uso, como la que voy a usar en estos momentos, pero lo que tú y yo vamos a escuchar hoy aquí es muy posible, altamente posible, que no lo volvemos a escuchar nunca jamás. Y es como asustador esa expresión, ¿cierto? Pero es que tú no sabes si mañana estás. Hebreos 9 dice, y la Biblia lo enseña en todo su contexto: está establecido para ti y para mí que muramos una vez, y después de esto el juicio. En ese tablero, tranquilo el que no lo pueda ver, tranquilo el que no pueda tomar nota, ya le tomé foto y se las voy a mandar al grupo. Le coloqué: si no puedes mirar hacia afuera, es porque tal vez aún no estás adentro. En esta gráfica yo estoy representando lo que casi siempre enseño cuando tengo la oportunidad, porque como dice el apóstol, no me es molesto repetirles las cosas todo el tiempo, porque es bueno para ustedes, es seguro para ustedes y seguro para mí. Entonces, además de eso, si le pregunto a alguien qué dice ahí, no me dice nada, porque hay que repetir para poder aprender. Esta gráfica representa nada más y nada menos que la Biblia, desde la eternidad hasta la eternidad. Obviamente, nuestra historia comenzó en Génesis 1:1, pero es que Dios ha existido desde siempre, con su Hijo y con el Espíritu. Siempre han existido. Y esta línea representa la línea de salvación que solamente se puede encontrar en las Escrituras. En esta línea de salvación, que tú puedes descubrir únicamente en las Escrituras, vas a encontrar como un fondo, como un hilo conductor a Jesucristo, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 y la eternidad, porque Él es eterno. Como el pastor me pidió que hablara sobre Eliseo, es más importante entender el propósito de Eliseo que hablarles de la historia de Eliseo. De hecho, todos también son muy sabedores que a mí me encanta compartir la información que yo investigo al grupo. De hecho, ya he compartido, en estos días han visto que he compartido cosas, porque lo que yo quiero es que tú comprendas, que tú y yo comprendamos en realidad
las escrituras. Hay una frase, a ver si la encuentro por aquí, porque como yo la escribo y voy por allá y vengo por acá, pero la frase simplemente dice, si la vuelvo a encontrar ya me la salto. Conocer las escrituras es bueno, pero comprenderlas es mejor. Y cuando tú ves enseñanzas que nos hacen resúmenes, que nos ubican en la historia, para uno es mucho más fácil comprender el pasaje que estoy leyendo. De hecho, vuelvo y digo, contexto. Siempre digo contexto. Y si me quiere llamar el hermano contexto, bien pueda. Porque el contexto es lo más importante para que tú comprendas las escrituras. No puedes decir algo que dice la Biblia sin antes mirar el contexto. Cuando hablo de contexto estoy hablando de las herramientas que tenemos a la mano. Todos, hasta desde el primer convertido hasta el que lleva más años. La hermenéutica son herramientas para que tú puedas interpretar bien lo que Dios te está diciendo. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Se llama exégesis, es decir, yo alguna vez lo enseñaba acá. Cuando yo cojo un mango, pienso mucho en la hermenéutica y la exégesis. En la hermenéutica es como la picada del mango. Bueno, eso son aplicaciones mías. Es como la picada del mango. Y la exégesis es cuando mi esposa me ve con mi mango extrayendo la sustancia, el sabor. Esa es la exégesis. Cuando tú tomas un pasaje, una palabra, un verso, un capítulo o un libro y le haces exégesis, es decir, le buscas el verdadero sentido. ¿Con qué? Con las herramientas de la hermenéutica. Y una de ellas es el contexto histórico, porque no es lo mismo lo que le pasó a Eliseo que lo que nos pasa a nosotros hoy en día. No se puede aplicar todo lo que Eliseo hizo, que fueron, les voy a pasar como les dije el documento, fueron alrededor de 20 eventos interesantes en la vida de Eliseo. Tú no puedes tomar esos eventos y aplicarlos hoy en la vida. Entonces yo tengo un propósito con esta enseñanza, y es un propósito que siempre he tenido, y como me ha tocado compartir el discipulado, se los he dicho muchas veces a ellos. Mi propósito es que Dios, estoy pidiendo al Señor, ¿cierto?, que por favor con su espíritu nos mate. Espere, yo sigo. Nos mate. Aquí está escrito, mire. La religión. Si tú no matas esto que tienes aquí en rojo, lo puse en rojo para acabar de componer. Si tú no permites que el Señor mate eso en ti, va a ser muy difícil comprender lo que Dios quiere realmente decirte a ti a través de los profetas y a través del profeta del Nuevo Testamento. Aunque la Biblia también enseña acerca de profetas, pero sigamos adelante. Religión, misticismo, espiritismo, emocionalismo, legalismo, sectarismo, ateísmo, esoterismo y astrología. Todas esas cosas, enseguida les leo estas otras. Todas esas cosas, el Señor las quiere matar en ti. Porque mira, el mundo entero, esto lo he enseñado en discipulado, el mundo entero, el que no conocía es el mapamundi. En este mundo es donde nosotros estamos. A mí me fascina esto. Y nosotros estamos ubicados por aquí en un puntico, ¿cierto? Pero este mundo completico, hoy en día hay más de 8.000 millones de habitantes sobre la faz de la tierra. Sin la Biblia, está perdido. De hecho, si vamos a la Biblia, a 2 de Pedro, Segunda de Pedro, para los que conocen un poquitico de los libros de la Biblia, está casi al final. No lo vaya a buscar por allá en los profetas ni en los históricos. Segunda, en Génesis y después de Génesis. Sí, de hecho, Segunda de Pedro está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Sí, por ese lado. Y quiero leerles desde el verso.
Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 8. Ok, verso 1. Usted lee ahí. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. 3. No dije. Ay, perdón. Es que yo para ver si era para que estaban atentos. Segunda de Pedro 3. Hubieran puesto a leer todo Segunda de Pedro hasta que encontraran dónde iba yo. De hecho, léalo en su casa, ¿oyó? Bueno, empezamos. Segunda de Pedro 3:1 hasta el 8. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, profetas y apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Tengan en cuenta postreros días, que lo vamos a volver a mencionar enseguida. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ojo, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció. Estamos hablando de Noé. Pereció anegado en agua, el arca de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, porque ahí no termina pues como que ay, fuego. Espere. 8. Oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No crea que nosotros solamente usted y yo, es el mundo entero. No queriendo que ninguno perezca, ahora sí se refiere solamente a los suyos, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10, mejor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Yo le digo sinceramente, cuando yo leo versos como estos, que hay bastantes en la Biblia, en la Biblia, y que también voy a mencionar algunos aquí, yo me asusto. Y no solamente por mí, es especialmente por mí, por supuesto, porque yo tengo que preocuparme por mí, pero me da mucha tristeza que millones de millones están muriendo y se están yendo para el infierno. Eso es lo que la Biblia dice. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Lo más triste es que también hay millones que, estando en las iglesias que se dicen ser cristianas, ojo que dije que se dicen ser cristianas, no estoy diciendo las iglesias cristianas, porque la iglesia cristiana es los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, que están entre todo el mundo. Los hijos de Dios, que son los nacidos de nuevo, están entre todo el mundo. Ahí, como dice el Señor, cuando fueron y le dijeron, Señor, él dio una parábola de un hombre que sembró buen trigo, pero que vinieron los enemigos y le sembraron cizaña. Entonces le dijeron los obreros, ¿quiere que vayamos y quitemos la cizaña? Y dijo, no, si usted trata de quitar la cizaña, puede que quite también el trigo. Espere que crezca. Qué amenaza. Espere que crezca. Cuando crezca, el labrador vendrá y cogerá el trigo y lo pondrá en el granero, el cielo, y tomará la cizaña y la quema en el fuego. Y dice Jesús que nunca se apagará.
¿Por qué me duele tanto el corazón? Por tantas cosas que veo, ¿cierto? Especialmente que he entendido en los últimos años, porque yo me congrego hace 37 años, pero yo no soy cristiano hace 37 años. Y el hecho de que tú vengas a esta congregación no quiere decir que tú eres cristiano. Es decir, tú vienes a esta congregación y estás expuesto a la palabra de Dios que te puede hacer salvo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que te puede dar sabiduría para ser salvo. Si dejas de exponerte a esta palabra, peor, te vas a exponer a las demás sectas que enseñan cosas que te enredan y religiones. Al menos aquí escuchas Biblia y te enseñamos cosas y aprendemos, porque yo también aprendo mucho. Aprendemos cosas que el Señor quiere que nosotros seamos si somos hijos de Dios. Porque si tú no eres hijo de Dios, primero tendrás que nacer de nuevo. Pero el punto es que cuando yo hice el concurso, cuando celebramos el mes de la Biblia, que hice el concurso de los libros de la Biblia, yo sinceramente pensé que nadie se iba a ganar ese concurso. No porque no se lo supieran, en el sentido de que es un audio que encontré de el tal llamado teólogo de la calle. Esto, bueno, él estaba dando los libros de la Biblia y se equivocó en dos, y yo lo detecté inmediatamente porque yo conozco los libros de la Biblia. Entonces pensé, es un audio de 1 minuto, y dije yo, voy a hacer un concurso. El que me pille en una escuchada, como lo hice yo, en una escuchada, ¿cuáles libros le faltaron? Le voy a dar un regalo, y me compré una Biblia muy bonita. Que pensar que no iba Isabela aquí. Isabela fue la que se lo ganó, pero les voy a contar que lo tremendo. Que yo sinceramente, mi esposa, cuando yo le mandé a mi esposa todo y le dije yo, esto es lo que voy a hacer, ella me dijo, no mi amor, nadie se la va a ganar, porque mi esposa conoce. Y yo dije, nadie la va a ganar. Entonces pensé en regalársela a otra persona que ya tenía en mente. Pero resulta que me paré aquí y de hecho solamente 3 me entregaron el papelito. No hubo ni siquiera más, yo no sé si más concursaron, pero solamente 3 me entregaron el papelito y solamente 1 acertó. Y acertó una persona que ni siquiera ha estado en mis discipulados, Isabela, que la felicité. Pero ¿sabe qué fue lo que le dije yo a Isabela? Isabela, te felicito, cuéntame, ¿cómo te sabes los libros de la Biblia? Y me miró como si la esposa le dijera al pastor el sábado por la noche, mi amor, ¿vas mañana para la iglesia? Pues me miró como, eso para mí es normal. Y yo, ¿cómo así? Qué susto, me dio vergüenza. Y me dice, a mí me enseñan desde niña a aprenderme los libros de la Biblia. Hay muchos versículos bíblicos. ¿Ustedes saben de dónde viene Isabela? De una secta. El Señor la rescató de una secta. Y las sectas sí adoctrinan bien a la gente, a sus engañados. La secta. Y nosotros que decimos ser cristianos, ni los libros de la Biblia no sabemos ni siquiera. No está bien. Pero bueno, regaño o no, es decir, que sea como una invitación. Sí, yo llevo 37 años en el Evangelio y yo me sé los libros de la Biblia hace poco, todos, porque yo sí he sido muy estudioso, pero era estudioso de lo que me enseñaban, no era estudioso de lo que la Biblia me enseña. Yo prediqué y enseñé muchos años lo que me enseñaron a mí. Ahora yo solamente predico lo que la Biblia me dice, no más. Eso es lo que yo predico, lo que la Biblia me enseña, ¿cierto? Entonces, se dice que aquí hay mucha riqueza, pero el libro de Romanos y el libro de Hebreos tienen bastante riqueza. Si usted toma Romanos, para que le quede más fácil, Romanos tiene 16 capítulos. 11 son evangelio. Y del 12 al 16, lo que uno que ha aprendido el evangelio hace. No lo que tienes que hacer para ser evangélico, no. Aquí no está lo que tienes que hacer para ser cristiano. Aquí está lo que haces porque eres cristiano. Gálatas tiene 6 capítulos. 2 capítulos defensa de Pablo de la fe. 2 capítulos el evangelio y 2 capítulos lo que debe ser como un cristiano. Efesios tiene 6 capítulos. 3 capítulos lo que es fe, lo que es el cristianismo, fundamentado siempre en el Antiguo Testamento. Y 3 capítulos que son lo que tú eres como cristiano. Lo mismo Hebreos. Hebreos, de hecho, el capítulo 12 de Hebreos dice deberes cristianos. Y así se dice que Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia cristiana primitiva, por los lados del año 500, dice que lo convirtió a él fue el libro de Romanos.
De hecho, en la Reforma Protestante, en 1517, lo que convirtió a Martín Lutero, bueno, obviamente es el Señor, ¿cierto? Leyendo el libro de Romanos. Y así ha sido de mucha influencia para mucha gente. Y a pesar que nosotros no sabíamos ni cuántos capítulos tenía Romanos. A mí alguna vez me regalaron un estudio completo de Romanos. ¿Usted cree que lo estudié? Pero cuando soy cristiano sí lo estudio. Y me gusta representar de esta manera, porque aquí están dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, vamos a suponer que este sea el Antiguo Testamento y que este sea el Nuevo Testamento. Ellos son una unidad, como los esposos. Miren, el matrimonio es la mejor representación de la relación con Dios. Es la mejor. Y Dios mismo la hace. De hecho, si usted lee Oseas, está hablando de matrimonio. Estudies eso para que vea. Y es Nuevo Testamento fundamentado en el Antiguo Testamento. No así. No, así. Nuevo Testamento, acuérdate que es un ejemplo, fundamentado en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros como cristianos vamos a aprender, debemos aprender como cristianos la Biblia. Pero a medida que tú estudias el Nuevo Testamento, obligado, porque el Nuevo Testamento te lleva al Antiguo Testamento. Citas bíblicas por doquier, de cuál es, o sea, en qué está basado lo que están diciendo ellos. Dicen algunos que saben que el Nuevo Testamento es como un comentario del Antiguo Testamento. De hecho, la Biblia dice muy clarito que el Nuevo Testamento es sombra, el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Es decir, es la sombra. Esto no tiene validez sin este. Y el Nuevo Testamento obviamente no tiene validez sin el Antiguo Testamento. Porque es que ustedes saben que hay sectas que enseñan que somos solamente neotestamentarios. Mire, hay más de 5.800 religiones en el mundo. ¿Cuál de ellas tiene la verdad? Solamente la palabra de Dios tiene la verdad. Ninguno de nosotros tiene la verdad. Jesucristo tiene la verdad. Si tú no escudriñas las Escrituras, la verdad no sé qué más decirte. Si tú no escudriñas las Escrituras, no sé qué más decirte. Pero sí te vas a llevar muchas sorpresas. Mateo 7, 21 al 23, también lo enseñamos al cansancio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y el Señor les va a decir, apártense de mí. Mire, ese pasaje solamente dice apártense de mí, no los conozco. Pero en Mateo 25, 41 dice malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que si usted lee bien Mateo 7 al 21 al 23, es el que no escudriña las Escrituras se arriesga a llegar al día del juicio, Hebreos 9, 27 que les dije ahora, y el Señor le diga, pues yo a usted no lo conozco. ¿Usted dónde salió? Bueno, por eso, más que aprender del liceo, como lo mencioné al principio, mi mayor interés es que comprendamos el propósito de los profetas. Por eso le llamé ministerio del liceo y propósito de los profetas en la Biblia. Un profeta no es más que un megáfono, punto. Eso es un profeta. Alguien al que Dios usa para hablarnos a nosotros. ¿Usted se imagina en todo este globo que así es como estaba no desde Génesis 1:1, desde el diluvio? Así quedó desde el diluvio, porque no sabemos cómo estaba antes del diluvio. Nadie hizo un mapa de cómo estaba antes del diluvio. Noé no fue a la escuela, entonces Noé no supo cómo hacer el mapa del diluvio, de antes del diluvio. Pero una cosa sí es segura, que después del diluvio esto fue lo que quedó del planeta Tierra. Todos, perdón, ¿qué dices? Porque alguien me dice, ay, no me recuerda a fulano. Bueno, no hablemos de fulano. Entonces, todos los que habitan la tierra, desde Génesis 8, que vino el diluvio, hasta, porque empieza en 6 con Noé, pero el diluvio es en 8, y hasta Apocalipsis 22, 21. Todos estos, bueno, perdón, hasta Apocalipsis 22, 21 no, porque en el camino hay una solución. Pero todas estas personas, dice la Biblia, Jesús está hablando con Nicodemo, Juan 3, 18, y le dice, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. ¿Por qué tengo esto aquí? Porque quiero hacer un incendio
Vamos a ver si ya tiene juego ahí. Todos, leíamos ahora segunda de Pedro, ¿cierto? Estamos condenados a esto, miren. Eso es lo que dice segunda de Pedro. Vamos a ver si cogió fuego esto. Pues yo sentí el calorcito en mi mano. Este no. Yo sentí, me quemo yo, pero ay, ahora sí, ahora sí. Mire, todos. Yo no voy a quemar mi globo. No. Todos estamos condenados a esto, mire. Según dice la Biblia, ¿cierto? Mira, ahí está usted. Ve, primero que me a América para que vea cómo soy yo. Eso, profecía. Primero va a ser que me a América. No, eso es puro cuento de los profetas de hoy, mentirosos. Entonces, si tú quieres evitar esto, ahora sí me encarté. Hermana, por favor. Auxilio. Ahora sí me quemé de verdad. Gloria a Dios. Ahorita lo organizamos, si quiere póngalo ahí. Gloria a Dios. Era para que despertaran, ¿cierto? Sí, porque es que yo los vi como dormidos ahí, gente llamándome. Ay. ¿Sabe qué es lo más triste? Que cuando tú lees, ustedes saben que existen corrientes cristianas liberales. Suena horrible. Existen corrientes cristianas liberales. Ya, la Biblia no es 100% respaldada por ellos. No, ya ellos dicen, como decía el jefe de los romanos, decía que había que actualizar la Biblia. ¿Cómo? Segunda de Timoteo 3:16. Yo le voy a decir una cosa, mi hermano, sinceramente. Si usted no acepta cuando segunda de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el Hijo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuevamente, Romanos 12 al 16, Gálatas, los últimos 2 capítulos, Efesios, los 3 últimos capítulos, Hebreos, capítulo 2, etcétera, lo que tú debes hacer para toda buena obra. Si tú no aceptas que toda la escritura es inspirada por Dios, no eres cristiano. Si tú dudas yo estaba conversando con alguien en estos días y me decía cosas que los liberales dicen. Y yo le decía, mire hermano, dicen los que saben, cuando la Biblia habla, nosotros podemos hablar. Cuando la Biblia calla, nosotros tenemos que callar. Así de sencillo. Entonces, si alguien se hubiera levantado, porque acuérdense lo que le estaba diciendo aquí, el mundo entero buscaba respuestas. Acuérdense, piensen, no conocemos todavía a ese Dios de los judíos, ni conocemos a los judíos, ni conocemos a ese Cristo, no conocemos nada. Ellos no saben nada de eso. Nada de eso saben. Entonces, ¿dónde buscan ellos? Buscan en la brujería, buscan en la hechicería. Vea, llegó la ganadora. Perdón que la delaté, pero llegó la ganadora. La delaté que llegó tarde. Buscan en el espiritismo, buscan en el esoterismo, buscan en la astrologismo, como dije ahora, astrología. Buscan en lo que dice la Biblia, en Colosenses 2:8, en las, ¿dónde me perdí? En las vanas filosofías y huecas sutilezas. Si usted lee, ahora, Colosenses 2:8, por favor, léalo ahí. Huele a quemado, los bomberos. Colosenses 2:8, el apóstol Pablo nos está previniendo de no dejarnos engañar. La Biblia en todo su esplendor nos enseña de no dejarnos engañar, porque entonces, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que hay muchas cosas que quiero decir, pero no me va a dar tiempo de decirlas como siempre. A mí nunca me da tiempo de hablar todo lo que quiero hablar, pero hay muchos pasajes en la Biblia donde nos enseña, estúdielo, además acuérdense que les voy a pasar esto, para que lo estudie por favor. Pero hay muchos pasajes en la Biblia que enseñan que el mismo Dios les ha dado espíritu de engaño por la necedad de su corazón, por la terquedad de su corazón, para que sean engañados y no se conviertan y se salven. Dios mismo, porque Él conoce el corazón, Él sabe que tú eres una persona que eres necia, que te dicen y no haces caso. Entonces, para que lo busquemos por aquí, pero
De pronto voy a leerle solamente un pensamiento de estos que me parece terrible. Miren lo que dicen estos de la... hay un libro que se llama El caos de las sectas. Yo compro libros de sectas y Google sabe mucho. Ustedes supieran, yo tengo una memoria rellena, pues no de rellena, sino una memoria muy llena de información. Y hay libros hasta de 900 páginas. Imagínense, a 1000 y 4000 páginas. A mí me encanta leer. Yo no me leo todo eso, no me va a creer que yo me leo el libro de 4000 páginas, no, pero investigo mucho. Y hay muchas cosas que nos están engañando a nosotros, por nosotros no. Mire, hermano, si usted es nacido de nuevo, o cuando usted nace de nuevo, usted se apasiona por la palabra. De lo contrario, usted no ha nacido de nuevo. Le voy a explicar qué es eso. Desde el principio, volviendo a lo que estaba diciendo de estos, Dios dijo: están perdidos todos, están todos perdidos, pero Dios nos ama. Acuerde que ¿sabe por qué Dios nos separó en el Edén? Por amor. Porque Dios fácilmente pudo haber acabado con Adán y Eva y hacer otra nueva creación. Tanto que se lo dijo a Moisés: apártate. Cuando ellos pecaron con el becerro, cuando Moisés estaba en el monte con el Señor por 40 días, que Moisés bajó, el Señor le dijo: apártate, Moisés, voy a destruir esta nación. Y de ti, le dijo como le dijo a Abraham, haré una nueva nación. Y le dijo: no, le dijo Moisés así: no, Señor, primero tienes que matar a mí. Algo así, ¿cierto? Estoy parafraseando. Le dijo: Señor, ¿qué van a decir las naciones? Que tú trajiste a este pueblo hasta aquí para morir en el desierto. No lo hagas. Qué lindo, man. Vea, mano, compenetrarse con las escrituras es lo más lindo que hay para el cristiano. Para el que no es cristiano, no. El que no es cristiano viene el domingo, escucha, amén. Es más, dice amén a lo que usted no sabe que estamos diciendo aquí. Porque yo le hago una pregunta a usted: ¿cómo sabes tú que lo que yo estoy diciendo aquí es verdad o no? Por eso es que a mí me gusta mandarles toda la información, que ustedes escudriñen y vean, vamos a ver si es verdad. Y no crean que porque está aquí es verdad, porque ustedes no saben si. Acuérdense, Dios manda espíritus engañadores. De la única forma, hermano, es que usted mire. Acuérdese del ejemplo que dio Jesucristo, del publicano y del fariseo. Él dijo: a unos que se creían justos, se justificaban a sí mismos, les dijo esta parábola: 2 hombres fueron al templo a orar. ¿Por qué fueron al templo a orar en el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento había templo y solo en el templo estaba la presencia de Dios. Me estoy adelantando, pero a él les voy a decir: solo en el templo estaba la presencia de Dios. Entonces por eso tenían que ir al templo a orar. Aquí somos nosotros el templo. Eso es un lugar de congregación, de reunión. Vas en tu casa, en la calle, en el carro, en el bus, en el metro, donde quiera que vayas, en el barrio, donde sea. Tú oras en todas partes, porque la presencia de Dios es constante, todo el tiempo, ya no está exclusiva. La presencia de Dios antes de Cristo era exclusiva, la presencia de Dios después de Cristo no es exclusiva. La llenura de Dios, que Dios esté en el corazón, es solamente en el nacido de nuevo, no más. Les voy a decir lo que les digo a los del discipulado, que muchas veces quiero decir una cosa y me voy por otro lado y luego me pierdo. Entonces mire lo que están diciendo estos tan horribles. Mire lo que están diciendo estos tan horribles. Escuche esto tan terrible: una religión mundial está en gestación, pero su carácter será religioso más bien que cristiano, humano antes que divino, natural mejor que sobrenatural. Su Dios será su servidor, no su soberano. ¡Qué dolor! Su Cristo será su guía, pero no su rey. Su economía política será una democracia y no una teocracia. Sus santos serán sus socialistas y no sus adivinos. Su meta será su utopía humana y no el reino del rey que ha de venir. Declaran que el mundo occidental debe producir una nueva religión, un culto universal compuesto de cristianos, budismo, hinduismo, islamismo. Terrible, hermano, me mareo de pensar en esto. Solo leerlo me marea eso. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que la mayoría de las personas, eso es lo que creen. Háblele a una persona de Buda. Hombre, yo nunca la he escuchado, pero háblele de Cristo para que vea que se ofenden. Por eso el evangelio ofende. Si nosotros
Yo soy uno que lo primero que le digo a la gente cuando la evangelizo es, la Biblia dice que estamos separados de Dios por culpa del pecado. Estamos separados de Dios por culpa del pecado. Le digo a la persona, si morimos, siempre me incluyo para que no se sienta ofendido, si morimos separados de Dios, ¿para dónde vamos? 90% de la gente me dice, el infierno. Aunque después me discutan y me aleguen que no hay infierno, pero lo primero que me responden es, el infierno. Eso es lo primero que yo le digo a la gente. Entonces le digo, la Biblia dice que estamos separados de Dios, pero Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora voy para lo de los profetas. Entonces resulta de que Dios, viendo eso perdido a la humanidad, ¿qué dijo? Bueno, un momentico. Él estableció un plan desde la eternidad. ¿Y cuál es ese plan? Él quiere hablarle a la humanidad aquí antes del Antiguo Testamento. ¿Usted se imagina que Dios le hable directamente al hombre? Lo mata por su gloria, por su magnificencia. Nos mata, nos aplasta. Si dice que con el dedo de Dios podría aplastarnos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Usó megáfonos. Primer megáfono, Adán. Según ese hilo conductor que les estoy hablando a usted, Enoc dice la Biblia que caminó con Dios. Esa es la línea. Entonces vino Noé. Dice, oiga, yo tenía la cita completa para leerles de Noé porque es muy bonita y muy triste. Algo triste bonito, sí, porque dice que Dios, viendo que la maldad de los hombres era de continuo solamente el mal, dice, hermano, eso le debiera doler a usted también. Le dolió en su corazón, dice el libro de Génesis 6. Le dolió en su corazón. Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de él. Entonces usted se imagina, acuérdense cuando Noé está predicando, porque dice Judas, la carta de Judas dice, de hecho es un apóstol, dice que Noé fue predicador de justicia. O sea que Noé tenía que haberle hablado a ellos. Entonces imagina a Dios revelándose a los hombres a través de una persona y que esa persona diga simplemente, hay un Dios verdadero, no todos esos dioses que ustedes buscan, hay un Dios verdadero. Y sí, ¿dónde? No, lo hay, créanme. ¿Y yo por qué lo voy a creer a usted? Porque ellos siempre creían en todas estas cosas. A ver, muéstrelo. Por eso Dios en el Antiguo Testamento se manifestó a través de los profetas. De Hebreos 1:1, vaya a Hebreos 1:1 por favor. Aquí está, Hebreos 1:1. Por favor, vamos a Hebreos 1:1. Esto que tengo yo aquí demora para ir 4 horas, así que me va a tocar resumir por ahí en Hebreos 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, Hebreos está por aquí, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Pare ahí, enseguida leemos el 2. Entonces, ¿qué hace Dios al manifestarse al hombre? Tiene que manifestarse con poder, porque de lo contrario el hombre no va a creer en esos hombres. ¿Cómo va a creer en la humanidad perdida sin esas señales y milagros como las que hizo Eliseo? De hecho, el libro que les voy a pasar, o el documento que les voy a pasar, habla de 22, más o menos 22 acontecimientos importantes en la vida de Eliseo y 14 milagros específicos. Entonces muchos predicadores lo escucho decir que entonces que Elías hizo 7 milagros y como Eliseo pidió la doble porción del Espíritu, entonces Elías hizo 14 milagros. Bueno, esos son interpretaciones alegóricas que a mí no me gustan, pero cada cual. Yo prefiero hablar del propósito de Dios en la vida de Eliseo como en la vida de todos los demás profetas. Entonces Dios se revela y tiene que manifestarse a través de obras, de poder, de señales, de milagros, para que la gente sepa que hay Dios en Israel. Acuerde que en más de una porción de la Biblia dice, para que vean que hay Dios en Israel. Como cuando él dice que él endureció el corazón de Faraón, para que él vea que hay Dios en Israel.
Entonces aquellos hombres judíos, porque Dios, ¿qué hizo después de Noé? Vino Abraham. Después de Abraham, que es el padre, ese es el fundador, es decir, Dios de Abraham. ¿Sabe qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, así les digo yo a los del discipulado. Abraham, ¿de dónde sacó Dios a Abraham? Me voy a usar una palabra muy fea, la cochinada del mundo. Porque Abraham también estaba encochinado. Abraham estaba con toda la cochinada. Abraham vino de Ur de los Caldeos, pura cochinada. Y Abraham, Dios le dijo: Abraham, venga, saca de ahí. Ya no más como ellos. Ahora como yo le enseño. Ya no más como ellos. Ahora es como yo le estoy enseñando a usted. Y empezó a dirigir. ¿Sabe qué dice Génesis 18? Que Dios sabía que Abraham iba a enseñarle a los suyos, o sea, los iba a dirigir conforme a lo que le enseñó Dios a él. Para que lo lea en Génesis 18. Dios conocía el corazón de Abraham, que Dios conoce el corazón de todos, lo dice la Biblia muy clarito. Entonces Dios, a partir de Abraham, vino a mostrarles que había un Dios diferente. Misión de Israel. Mostrarle a las demás naciones que hay Dios en Israel. Pero Israel no cumplió. Todo el tiempo Israel era Israel para mí, Dios para mí, yo soy mi Dios, nosotros somos los privilegiados, el Dios del universo nos tiene a nosotros, nos dio la ley, el Dios del universo es nuestro. Y cuando Dios los enviaba a las naciones, de hecho dentro de las leyes está hablando de los prosélitos. Un prosélito es alguien que no es del pueblo judío, pero que vio las obras del pueblo judío, como Ruth. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? Que es hermosa. Es hermosa la historia de Ruth. Ella le dijo a la suegra: ay, Noemí, mira, donde tú vayas, vámonos, eso a mí me emociona mucho. Mira, donde tú vayas, yo voy a ir. Donde tú estés, yo voy a estar. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde tú mueras, ahí muero yo. Es que es lindo, hermano. Léelo, disfrútelo. Ese es el cristiano. Entonces el pueblo tenía la obligación de recibir a los prosélitos, es decir, a aquellos que querían: yo quiero el Dios de ustedes, ese es el que yo quiero. Así debería decir la gente de nosotros. Que si alguien se le acerca y le diga: perdóneme, señor, yo le digo una cosita a usted, yo quiero lo que usted tiene. ¿Usted se acuerda de una película romántica cristiana, A Prueba de Fuego? Vea, póngame esa escena y yo lloro. Como dice el pastor, él no es el único que llora. Yo lloro mucho. Por eso no veo novelas, porque lloro. Pero en esa escena donde ella está aquí, que fue a donde él a la estación de bomberos, y él se para allá y ella empieza a decirle, vamos, todo lo que le dice, mira, le dice: yo quiero lo que tú tienes. Mano, que alguien nos vea y nos diga: yo quiero lo que tú tienes, enséñame. A mí me encanta el testimonio de Hernán y su familia, me encanta, los amo. Cada vez que Hernán habla, a mí toca mi corazón, porque yo viví tiempos muy difíciles en mi matrimonio. Yo llevo 37 años de casado. Viví tiempos muy difíciles. Yo he sido probado en el fuego, y fallé muchas veces, muchísimas veces le fallé a Dios. Pero mire lo que Dios hizo con ellos. Claro, me levanté, claro. El Señor me levantó, yo no, el Señor me levantó. Pero tú necesitas ser sensible a su palabra, a lo que Él quiere realmente de ti. Damos la gloria al Señor. Verso 2 es Nuevo Testamento. Verso 2 es Nuevo Testamento. Si usted termina el verso 2, por favor, de Hebreos, dice: ahora. Mira lo que dice ese verso 2, dice: en estos postreros días. Los postreros días iniciaron cuando Cristo vino. Llevamos 2000 años de postreros días, para que sepan, lo dice la Biblia. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ok, nos habló por Él. Entonces ahora cualquiera
Dicen los eruditos, a mí me encanta mucho leer eruditos porque son gente que ha estudiado muchísimo, saben hebreo, griego, han estudiado no sé cuántos años de carrera, no sé qué. ¿Por qué no les voy a creer? No a ellos, les creo a la Biblia, pero ellos me ayudan a escudriñar las escrituras. Y ellos dicen que si Dios hablara hoy, porque están hablando en contra de los que se dicen ser profetas hoy. Yo escuchaba a uno que decía que sí había profetas y mostraba profetas en el Nuevo Testamento. Sí, hay 21 profetas en el Nuevo Testamento. Yo también les voy a pasar la lista, o ya las pasé, no me acuerdo. Creo que ya la pasé. De todos los profetas. Hay más de 218 profetas en la Biblia. Y solamente conocemos los 17 del Antiguo Testamento. Pero ellos dicen que si hubiera profetas hoy, que no los hay, que si Dios va a hablar hoy, con toda seguridad, repetiría algo que ya está. A mí me encanta esa expresión, que ya está escrito. Claro, si ya está todo revelado aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y ya está revelada aquí. Ya Él nos ha hablado por el Hijo, ya no necesita profetas. Y ya, mire, el deseo de Dios desde el principio, era estar con nosotros y nosotros les vayamos. Entonces luego Él traza el plan para estar dentro de nosotros. ¿Qué dice Moisés en el libro de Números cuando le dice uno de los, el Señor le dijo a Moisés: sepárame 70 ancianos porque voy a repartir de tu espíritu en ellos? Y quedaron Eldad y Medad, nombres difíciles pero me los aprendí para poder estar aquí. Esos dos se quedaron en la tienda profetizando. Entonces vino un joven y le dijo a Josué: Josué, ahí Eldad y Medad están profetizando en la tienda. Y cogió Josué donde Moisés, Eldad y Medad están profetizando en la tienda, cállalos. Y le dice: ¿estás celoso de mí? Dice Moisés, ¿va? Eso es profecía de Moisés. Dice: quisiera yo que todo el pueblo tuviera el espíritu. Ese es el deseo de Dios. Entonces Joel dice: en los postreros días derramaré de mi postreros, o sea, después de que venga Jesús son postreros días. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces Pedro, cuando está predicando en Hechos 2, dice: eso es lo que dijo el profeta Joel. Eso es lo que está pasando hoy. Es Dios dentro de sus hijos. Jesucristo dice en Juan 3:3, el que no nace de nuevo, y Juan 3:5, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si no naces de nuevo, no vas a entrar en el reino de Dios. Cuando tú te humillas, porque lo único que pide Dios de ti es que te humilles. El publicano y el fariseo, lo único que pide Dios es que te humilles. Como el publicano que les estaba diciendo yo ahora. El publicano, dice Jesús que el fariseo estaba orando para sí mismo y justificándose. Pero el publicano dice, ni siquiera se iba para adelante, estaba atrás. Y sin levantar la cabeza se golpeaba el pecho: Señor, sé propicio a mi pecador. Eso es todo lo que el Señor quiere para que tú nazcas de nuevo. No más. No tienes que venir ojo con lo que voy a decir. No me la vas a sacar de contexto. No tienes que venir a la iglesia, no tienes que, vuelvo y digo, no lo saquen de contexto. No tienes que venir a la iglesia, no tienes que leer la Biblia, no tienes que orar, no tienes que cantar, no tienes que hacer milagros, no tienes que hacer nada de eso. Cuando tú te humillas, Dios entra en ti. Y cuando Dios entra en ti, y Jesucristo dice que nos guiará toda verdad, ¿a dónde nos guía Dios? Entonces aquí es donde está congregarnos, escudriñar las escrituras. Dice Jesús: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesucristo dice: ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes creen que ellas tienen la vida eterna, pero es que ellas son las que hablan de mí. Hechos 17:11, ¿se lo saben? Los bereanos escudriñaban cada día, no cada semana en el culto, cada día las escrituras, para ver si lo que Rodrigo está diciendo es verdad. Hay que escudriñar las escrituras. Entonces ya el Señor nos ha hablado por el Hijo. Ya no necesitamos más profetas ni más profetas. Entonces Eliseo, mire las enseñanzas que yo saqué, más que de los 20 acontecimientos de Eliseo. Mire las enseñanzas que yo saqué. El nombre de hebreo, ahí está en el tablero, mire. Aquí hay cositas que resumí, aquí están el 5% de lo que está aquí escrito. Dice: el nombre de Eliseo significa en hebreo, mi Dios es salvación. Y el nombre de Cristo, que es en griego, significa Dios es salvación. Entonces estos estudiosos sacan coincidencias
del ministerio de Eliseo con el ministerio de Cristo. El ministerio de Eliseo estuvo en medio de profetas que anunciaban juicio, reprensión, ¿cierto? Castigo. Y Eliseo, sigo leyendo que ahí nos lo va a decir. Hay un autor que dice esto, mire, no lo voy a leer eso. Aquí dice: así como las vidas de Elías y Eliseo por algún tiempo se cruzaron, también las vidas de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo se cruzaron por cierto tiempo. Recuerdan que el Señor dijo que Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir. Entonces dice: Elías predicó arrepentimiento y juicio, Eliseo predicó la gracia y misericordia de Dios. Cuando digo Elías, es casi que todos los profetas predicaban arrepentimiento y juicio. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Entre otras cosas, la predicación bíblica es: arrepiéntase y conviértase. Lo dijo Juan el Bautista, lo dijo Jesús y lo dijeron los apóstoles. Así que Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No es evangelio. El evangelio es, la Biblia dice que estamos separados de Dios. Si morimos separados de Dios, vamos para el infierno. Pero más Dios muestra su amor para contigo y conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. El Juan 3:36 dice: el que le obedece al Hijo verá la vida, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está. O sea, desde siempre la ira de Dios está sobre el ser humano por culpa del pecado. Entonces Jesús predicó palabras de gracia. Elías vivió en el desierto y la soledad, Eliseo vivió entre los hombres. Juan vivió y predicó en el desierto, Jesús vivió y predicó donde vivía la gente. Elías vivió en forma ascética, o sea, sufrimiento, y apartado, y Eliseo siempre se halló entre las personas. Juan se alimentaba de langostas y miel salvaje, Jesús se alimentaba como las demás personas. El carácter de Elías fue áspero y vasto, el carácter de Eliseo, por el contrario, fue apacible, bondadoso y atrayente. El carácter de Juan, provocador y severo, el carácter de Jesús, manso e inspirando confianza. Después de ser encarcelado Juan el Bautista, Jesús dijo de él: este es el Elías que había de venir, Mateo 11:14. ¿Qué lecciones podemos aprender de Eliseo? De Eliseo y de ninguna porción bíblica, pero voy a poner exclusivamente lo que hay en Eliseo. De esos 20 eventos especiales de Eliseo, mencionaré a unos cuantos, porque si los menciono todos salimos a medianoche. Pero el estudio de las lecciones de Eliseo no son para que usted coja un manto. Yo no traje chaqueta hoy. Me hubiera cogido la chaqueta y le hubiera tirado así: Carlos, no es para eso. Para eso no es la enseñanza del libro de Eliseo ni las experiencias de Eliseo. Tampoco es para que usted coja ese manto, esa chaqueta mía, y se va para el río Medellín. A ver, por ejemplo, ahora el sábado que van para los bautismos, no van a poner a coger si pronto abren el agua. No, eso no es para eso. Eso es en el Antiguo Testamento. Eso no va a suceder hoy. Dios tiene todo el poder porque Él es Dios y hace lo que quiere. Pero ese no es el propósito de Dios hoy. El propósito de Dios antes, sí, lo hizo así. El de hoy, no. No es para que usted vaya y coja el sábado se llevan una libra de sal y se la echan arriba, porque arriba está San Miguel, donde está el nacimiento del río Medellín. A ver si el río Medellín se sana. No es para eso. Tranquilo, no vaya a hacer eso, que no es para eso. No es para que, por eso le digo que se olvide de religión, de misticismo, de espiritismo, de emocionalismo, de sectarismo, de todas esas, permítame la expresión, basura, porque todo eso es basura, basura que tú recibes porque no conoces la palabra de Dios. Hasta que tú no conozcas la palabra de Dios te van a engañar todo el tiempo. Hasta yo, porque yo puedo estar siendo engañado, usted no lo sabe. Como digo yo mucho en el discipulado, si un ciego guía a otro ciego, dice Jesús, ambos se van al hoyo. Solamente hay una forma que tú dejes de ser ciego. Hay una nomás. Yo sé que nadie me la va a decir, o de pronto sí. Que dejes de ser ciego. Para tú saber que el que te está guiando no es un ciego, tú tienes que dejar de ser ciego. Y esta es la única forma de que tú dejes de ser ciego. No solamente colocándole las gafas, porque a mí me hace falta las gafas por el problema de mi ojo. Ya, gracias. Pero para que tú dejes de ser ciego tienes que conocer las escrituras, para que cuando otro te esté hablando, con esa persona que yo hablaba me decía cosas que yo le decía: por favor, hermano, si eso no está en la escritura, ni lo hablemos.
bueno, conozco de lo que él me habló, porque pues, pude haber hablado de otra cosa que no conozco y ahí hubiera quedado corchado yo. Pero ese es el punto. El punto es que a medida que tú conoces las Escrituras, vas teniendo la autoridad para decir, eso no lo dice la Biblia. Así no lo enseña la Biblia. Entonces Eliseo no nos está enseñando a que de pronto, hermano, se le cayó la herramienta, deme un palito. Y se queda ahí esperando, como le ha pasado a un montón de gente que se ridiculizados, queriendo resucitar muertos. Y ha pasado gente que, no, el Señor ha prometido, y eso se revuelcan y hablan babosadas y todo, y no despierta al muerto, porque es que eso no es el propósito de Dios. Hoy me está diciendo que tome agua porque estoy reseco. Permiso. Entonces, la enseñanza de Eliseo no es para eso. Más bien aprovechemos esa enseñanza, como dice aquí, por ejemplo. Aprovechemos que Eliseo está en Segunda de Reyes, los eventos de Eliseo están todos en Segunda de Reyes. En Primera de Reyes está la parte del llamado, y luego vienen ya los eventos en Segunda de Reyes, para que lo lea por favor, desde el 2 hasta el 13. Y reconocemos en él su humildad, su amor por el pueblo y su fidelidad al ministerio. Eso sí lo debemos aprender nosotros de Eliseo. Eso sí lo podemos aplicar nosotros hoy. Eliseo fue obediente siguiendo a su maestro. Eliseo creía en Dios. Vea que aquí coloqué unas comparaciones. Eliseo creía en Dios y confiaba en él, que eso es lo que es fe. Fe no es creer, porque si usted cree, usted está al nivel de los demonios, porque la Biblia dice que los demonios creen. Al menos ellos tiemblan, usted ni siquiera tiembla. Fe es confianza, es lo que dice aquí, mire. Creía en Dios y confiaba en él. Cuando tú dices que tienes fe, si es que confías en Dios a pesar de tu enfermedad, a pesar de tu situación, a pesar de la crisis tan brava con la que estás cruzando, si tú confías en Dios, tú eres cristiano, tú tienes fe. Pero si usted cree que yo creo que mañana va a conseguir trabajo, no, eso no es fe, eso es la fe del mundo. No, yo confío en el Señor, en que Él me provee, pero usted tiene que ir a buscar trabajo, ¿no? Que van a ir a tocar en la puerta de su casa. Eso no sucede. Eso no le pasó a Eliseo, que llegó Elías y le puso el manto. Bueno, soy profeta. No. Eliseo buscó a Dios y Dios lo respaldó con poder. Aquí no necesitamos buscar a Dios para que nos respalde con poder, porque el Espíritu Santo de Dios está en mí. Yo no tengo que buscar el Espíritu Santo de Dios afuera. Él ya está en mí, en el Hijo de Dios. Yo no lo tengo que buscar afuera. Espíritu Santo, guíame. Pero ¿cómo así? Aquí está la guía del Espíritu Santo, mire, aquí. Esta es la llenura del Espíritu Santo. Esta es la llenura del Espíritu Santo. En parte era por lo que le decía que tal vez me iba a escuchar esto nuevamente. Decía alguien, mire, esta frase me encanta. La santidad, me decía alguien también, me decía, no, pero un momentico, pero es que lo que Dios quiere es la santidad. Me decía así, le decía yo, es imposible. O sea, tú no puedes tener la santidad que estás pensando. Tú no puedes obedecer la palabra de Dios. Me están haciendo señas por allá, bueno, me emociono. Entonces, la santidad que sea natural, la naturalidad que sea santa. Bueno, los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué tenemos entonces? Y el Señor le dijo, mire, cuando el Hijo del Hombre venga y se siente en su trono, los que me siguieron, para que usted lo lea, lo va a leer aquí, no, le va a dar la cita bíblica para que la lea, Mateo 19, 27 al 30. Le dijo, cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ese es el verdadero nuevo nacimiento. Ese es el verdadero nuevo nacimiento. Y uno de los detalles que la Biblia, cuando se estudia Eliseo, que no muestra ningún defecto, ningún pecado en él, no lo enseña, aunque está implícito por el hecho, por ejemplo, cuando él maldijo los jóvenes, pero eso es como un juicio de Dios. Pero el punto es que nadie es perfecto, pero Dios no está interesado en mostrar en Eliseo sus defectos. En cambio, en todos los demás mostró sus defectos, como David, por ejemplo, o como Moisés, Abraham, el amigo de Dios, y cometieron errores que Dios mismo se los declaró y los castigó por eso.
Entonces Eliseo simplemente lo está mostrando como alguien que puede ser. Le voy a leer aquí el resumen para darle esa conclusión. Dice: el registro bíblico no está interesado en crear una biografía completa de Eliseo, sino en usar su vida como una narrativa teológica para mostrar el cuidado. Esta es la clave, hermano. Esta es la clave. Ya no estamos aquí con los profetas, estamos aquí con el Hijo. Cuidado constante y el poder de Dios mismo dentro de nosotros y en medio de un pueblo infiel. Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Mientras que Elías era el profeta del fuego, la confrontación dramática y el juicio, Eliseo fue el profeta de la misericordia, que es como podemos hablar hoy en día. La provisión constante que nos ofrece Dios. Pero acuerde que la provisión de Dios es Mateo 6: busquen primero el reino de Dios y todo lo demás es añadido. No, el Señor me prometió un carro. ¿Dónde dice la Biblia que el Señor te prometió un carro? Si no lo dice la Biblia, no, el Señor no te ha prometido un carro. Confirmando que el Señor cuida de su pueblo en todos los aspectos de la vida. Mientras que Elías tuvo en Eliseo a un sucesor fiel, Eliseo tuvo en Giezi, que es otra historia que está ahí incluida. Perdió la oportunidad. Un siervo que falló en el momento crucial y le impidió que tuviera un ascenso como el siguiente profeta, como Eliseo. Si usted no puede mirar hacia afuera, hermanos, porque todavía no está adentro. Entonces usted necesita arrepentirse. Y la única forma de que usted pueda entender que es nacer de nuevo es que usted se humille, como el publicano. Si usted no se humilla, Dios no le va a dar. Pablo dice en Efesios 2: es de Dios, no es de nosotros. Es el Espíritu de Dios el que nos da, el que entra en nosotros. Entonces a partir de ahí viene el arrepentimiento y convertirse al Evangelio. Y todas estas cositas tan bonitas las puede estudiar usted cuando yo le mandé este documento y le mandé la foto. Pero yo quisiera saber si aquí hay alguna persona que todavía entiende, por favor, entiende. Si usted entiende que usted en esos momentos no es un hijo de Dios conforme la Biblia lo enseña. ¿Puedo entonces yo asumir que aquí todos se arrepintieron y se convirtieron? Porque no vale solo arrepentirse. Usted puede decirle al juez: estoy arrepentido, juez. Ah, listo, me alegra mucho, pero tiene que pagar 30 años de cárcel. Usted puede estar arrepentido, pero usted no se convierte, usted tiene que pagar. Y la única paga del pecado es Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Ahora, el regalo de Dios es vida eterna, así que la vida eterna está siendo ofrecida por el Señor si usted se arrepiente. Padre, gracias por tu palabra, por la enseñanza que me has compartido a mí, Señor, en esta hora y que hemos tenido oportunidad de escuchar. Yo te suplico, Padre amado, que nos ayudes a aplicar esta palabra con tu espíritu, porque es el único que lo puede hacer. Llévanos hoy en bendición para que nosotros seamos obedientes a la palabra tuya. En Jesús, amén. Señor les bendiga. Gracias. Amén. Gracias.